Bueno, seguimos eh, con la segunda parte y estábamos en que habían nacido en cabeza del demandado estas dos cargas que importaban la notificación de la demanda. Una es la citación y otra es el emplazamiento. La citación para oír el llamado de la jurisdicción para que comparezca a estar a derecho y el emplazamiento que de alguna manera significa observar el plazo que me dio el juez para contestar la demanda. Entonces ahora vamos a analizar, ya vimos cómo se inició el proceso y vimos cómo actuó la parte actora y vimos cómo despachó el juez para respetar este principio de igualdad, diciéndole a la otra parte, venga, acá tiene una causa en contra suya, esté a derecho, defiéndase. Ahora vamos a analizar la posición que puede asumir el demandado. ¿Cuáles son las posiciones que puede asumir el demandado? Básicamente también hay gráficos que están subidos al campo virtual de esto para que ustedes lo tengan graficado todo esto que estoy diciendo, ¿no? Acá hay básicamente dos posturas que puede asumir el demandado. A una las llamamos omisivas y a otra las llamamos positivas, ¿eh? Cuando hablamos de posturas omisivas, puede ser el caso que el demandado esté notificado y decida hacer caso omiso a todo lo que dice la cédula, ¿eh? Entonces, ni comparece a estar a derecho ni contesta la demanda. Cuando vean en la próxima clase contestación de demanda, una de las cosas que van a ver es en qué consiste la rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? Es la posición en la que se coloca el demandado cuando no observa ninguna de las cargas estas que les acabo de mencionar, porque desoye el llamado de la jurisdicción y no cumple con el emplazamiento. Y entonces, si la parte actora lo solicita, el juez lo puede declarar rebelde. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el proceso esta declaración de rebeldía le puede traer una serie de consecuencias al demandado en su contra, por haber inobservado las cargas que tenía que cumplir. Ahora, esto lo vamos a ver cuando veamos contestación de demanda. Creo que la clase siguiente está a cargo, me parece, de la doctora Gómez. Puede darse el supuesto que el demandado quiera oír el llamado de la jurisdicción y dice, voy a comparecer a estar a derecho, pero si bien cumple un aspecto de la carga, de las dos cargas que se le impusieron, el otro no lo cumple, asume una actitud omisiva. Y entonces ya no es rebelde, ¿eh? Hay alguna línea de la doctrina que distingue a la rebeldía de la contumacia, pero no vamos a hacer distinciones acá, porque uno sería contumaz, el otro sería rebelde, pero no vamos a hacer distinción, vamos a hablar de rebeldía, que es el régimen que consagra el código. En ese caso, el demandado comparece a estar a derecho y dice, señor juez, acá estoy, soy Juan Pérez, como siempre, mi domicilio que constituyo a los fines del proceso es en tal lugar. Comparece, pero no contesta la demanda, asume una actitud omisiva. Entonces, ya no está en el ámbito de la rebeldía, pero al no contestar la demanda, pierde el derecho que tenía de hacerlo. Acuérdense que cuando estudiamos cargas procesales, vimos que una carga es el imperativo del propio interés. Las tres imperativo del propio interés. El imperativo legal impuesto en el propio interés de la parte. ¿Qué sucede acá? Sucede que la carga que tenía a su favor el demandado para defenderse y contestar la demanda, la dejó pasar. Como hay un sistema dentro del Código Procesal que es el de preclusión, los actos procesales van permitiendo desarrollar el proceso siempre para adelante, nunca para atrás, salvo el caso de una nulidad que deje sin efecto todo lo que se actuó, pero si no, siempre va para adelante. Entonces, el demandado tenía un plazo de 15 días para contestar la demanda. No la contestó, automáticamente perdió el derecho para hacerlo, pero está presente en el proceso.
hay todo un sistema que tiene que ver con las notificaciones, que al rebelde se le hacen de una determinada manera, precisamente porque es rebelde, ¿eh? Y al que no es rebelde porque se presentó, aunque no contestó la demanda, se le hacen de otra manera. ¿Por qué? Porque constituyó un domicilio. Ahora, vamos a detenernos en la posición, digamos, que asume el demandado desde un punto de vista positivo, que es un poco el tema que tenemos que tratar. Desde un punto de vista positivo, el gráfico que yo les mandé para que ustedes tengan en la página señala que el demandado puede contestar la demanda, puede allanarse, puede contestar agregando documentos nuevos, puede invocar otros hechos distintos a los que invocó la otra parte, puede reconvenir. Reconvenir quiere decir contrademandar, por un principio de economía procesal, el que es demandado, cuando reconviene, cuando contrademanda, asume el rol de actor, y el que es actor asume el rol de demandado porque tiene que contestar la demanda, o mejor dicho, la contrademanda que interpuso otra parte. Se trata de la misma relación jurídica, para no hacer dos procesos, se hace todo en uno, por eso se llama reconvención. Pero además de allanarse, contestar la demanda, agregar documentos nuevos, invocar otros hechos distintos o dar una versión distinta de los hechos, el demandado puede oponer excepciones previas. Todo este marco de posibilidades, así como les dije que, por ejemplo, el demandado, además de contestar la demanda, puede contrademandar, es decir, puede deducir una reconvención, que tiene que tener la misma relación jurídica, tiene que haber conexidad para permitir la reconvención. También les dije que puede invocar otros hechos distintos, puede dar un relato distinto de los hechos, puede allanarse. ¿Qué quiere decir allanarse? Puede decir, mire, la verdad no quiero contestar la demanda porque no me interesa, yo me voy a allanar a la demanda promovida por la otra parte. Esto significa que la parte demandada se va a someter a cumplir la pretensión sostenida por la parte actora, sin debatir absolutamente nada. Esto no significa que reconozca todos los hechos y el derecho invocado por la otra parte, o puede manifestarse en ese sentido, pero significa que él no quiere debatir en el proceso judicial y que va a someterse a la pretensión de la otra parte, con lo cual ustedes se imaginan que no tiene sentido el proceso, con lo cual automáticamente termina el proceso. Esto lo vamos a ver específicamente cuando nosotros estudiemos sobre el final del proceso, cuáles son los modos distintos a la terminación de un proceso, distintos a una sentencia, porque hay otras formas de terminar el proceso distintas a una sentencia. El código lo llama modos anormales de terminación del proceso. Ahora, de la misma manera que decimos que puede defenderse contestando una demanda, haciendo una contestación simple, negando los hechos invocados de la otra parte, como decimos que se puede allanar, someterse a la protección de la otra parte, como decimos que puede dar una versión nueva de los hechos, como podemos decir que pueden agregar otros documentos, de la misma manera que decimos que puede reconvenir, también dijimos que puedo poner excepciones previas. Y acá yo lo que les diría, tendríamos que tener en nuestra cabeza, y hay un gráfico que también está agregado, tres líneas claramente diferenciables en cuanto a las defensas que puede esgrimir aquel que es demandado. En una línea yo diría que puede oponer excepciones previas. Ahora las vamos a estudiar, cuáles son. En otra línea yo diría que puede el demandado oponer defensas que son nominadas. Quiere decir defensas nominadas, defensas que tienen un nombre específico. Por ejemplo, una defensa que puede tener un nombre específico sería una excepción de incumplimiento contractual. Es un nombre específico. Dentro de un juicio de filiación, un exceptio plunium concubentium tiene un nombre específico. Dentro de un proceso comercial podríamos decir que, bueno, que se pagó, que hubo un pago parcial o un pago total, y esto dentro de un proceso de conocimiento podría ser una defensa específica. Es decir, defensas que tienen un nombre concreto.
porque están concebidas en la ley sustancial y nos permiten a nosotros invocarlas en la ley en el desarrollo del proceso. Pero también podemos hacer una defensa genérica, que son cualquier otro tipo de defensa que podamos invocar, como por ejemplo una defensa simple negando absolutamente todo lo que sostiene la otra parte. Entonces, si tenemos una defensa genérica y tenemos defensas nominadas, nos quedan por analizar dentro de todos los mecanismos defensivos que puede tener el demandado, lo que llamamos excepciones previas. ¿Por qué las llamamos excepciones previas? Miren, esta es una denominación que arbitrariamente le dio el codificador a este tipo de defensas que tienen una particularidad especial. ¿Por qué? Porque las llamo excepciones de previo y especial pronunciamiento. Quiere decir que son mecanismos defensivos que tienen el nombre de excepciones, que tienen un trámite previo y requieren un pronunciamiento especial para permitir la continuación del proceso. Por eso hablamos de excepciones de previo y especial pronunciamiento. ¿Y por qué decimos que este es una denominación que arbitrariamente le dio el codificador? Porque el codificador decidió aglutinar en 3 artículos, 346, 347 y 348 del Código Procesal, un conjunto de mecanismos defensivos, con nombre y apellido, ¿no? Ahora los vamos a ver, que permiten el trámite de esta, pues, luego del 348 viene el trámite que tienen estas excepciones, los mecanismos que hay para recurrirla, etcétera, etcétera, el trámite de estas excepciones de previo y especial pronunciamiento. Miren, para poder abordar este tema de las excepciones de previo y especial pronunciamiento, a mí siempre me gusta hacer una aclaración previa porque yo sé de que muchos de ustedes estudian por el manual de Palacio. Entonces, Palacio a las excepciones de previo y especial pronunciamiento las distingue en excepciones dilatorias y excepciones perentorias. Ustedes recordarán que yo les dije, y también se lo han dicho otros profesores, que las clasificaciones no son ni verdaderas ni falsas en sí mismas, sino que son más o menos útiles según el fin que persigamos desde un punto de vista didáctico. Es decir, lo que pretendemos es que se pueda entender el tema y que a ustedes les llegue bien. Entonces, si nosotros decimos, como se ha sostenido desde siempre, que las excepciones son dilatorias o son perentorias, lo que estamos señalando es cuál es el efecto que provocan las excepciones en el desarrollo del proceso. Y entonces decimos que unas dilatan el trámite del proceso, pues lo dilatan porque requieren el trámite previo hasta que queden resueltas. Y otras que lo culminan el proceso, que lo terminan, que lo finiquitan, que lo concluyan el proceso. ¿Por qué? Porque el proceso no puede continuar. Esto sería analizar a estos mecanismos defensivos que el código denomina excepciones previas desde el punto de vista del efecto que provocan con relación al proceso, al desarrollo del proceso. Nosotros preferimos una clasificación distinta. Y también tienen ustedes otro gráfico que está acompañado en la página que, digamos, alude a la clasificación de las excepciones de previo y especial pronunciamiento. Cuando nosotros iniciamos un proceso, el proceso para poder estar válidamente constituido debe reunir una serie de requisitos, que son los requisitos que a partir de una famosa tesis de von Bülow, que ustedes recordarán que nosotros dijimos que en el año 1868 creó la teoría de los presupuestos y de las excepciones procesales, y interpretó el proceso como una relación jurídica, una relación jurídica nueva, distinta de la relación jurídica sustancial que vinculaba a las partes, que es la que genera el conflicto, y esta relación nueva se va a regir precisamente por la aparición de un tercero en escena, que es el juez, que es el que va a dirimir el conflicto,
se va a regir por leyes distintas a la de la legislación sustancial, que es precisamente la legislación procesal, que es el código que yo les pido, les encarezco a ustedes que tengan. Y esta legislación procesal es la que me va a permitir dirimir el conflicto. ¿Para qué? Para que actúe la ley sustancial que las partes no pudieron hacer actuar, porque nunca pudieron acordar nada a su respecto. Y entonces, cuando desarrollemos el proceso, al final, cuando el juez dicte sentencia, va a adjudicar el derecho a aquel que le corresponde. Cuando nosotros decimos que tenemos que constituir un proceso y tenemos que constituir un proceso válido, lo que estamos señalando es que no podemos hacer un proceso ante un juez que no resulta competente. Esto, digamos, no hace falta mucha explicación. Nosotros no podemos ir a tramitar un juicio de divorcio ante un juez laboral, por ejemplo. Pero tampoco podemos iniciar un proceso que contenga una pretensión que no resulte clara, que no sepamos qué se reclama y que automáticamente cuando planteamos una demanda en esos términos lesionamos el derecho de la otra parte a que se defienda, porque no sabemos de qué se tiene que defender. Si nosotros iniciamos un proceso y después no nos gustó cómo tramitaba, porque tramita en el juzgado X, ¿no? Y vamos, iniciamos otro proceso porque no nos gustaba aquel. Y lo iniciamos en el juzgado Y. Nosotros no podemos tener dos procesos por la misma causa, por el mismo objeto de debate, con los mismos hechos, con las mismas partes, en dos trámites distintos. Es inaceptable. Un juez va a resolver una cosa, otro juez va a resolver otra. Es decir, no puede haber dos procesos iguales. Si yo voy a actuar en nombre y representación de otro, supónganse que en el proceso uno de ustedes me dice, mire doctor, yo tengo un problema así, 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 me echaron del trabajo. Y entonces yo voy, inicio un juicio y digo que vengo a actuar en nombre y representación del alumno Juan Pérez. Y entonces voy e inicio un juicio laboral. Pero ¿yo quién soy para actuar en nombre y representación de Juan Pérez? ¿Me autorizó de alguna manera Juan Pérez a mí? Si yo no tengo la representación que estoy invocando, no puedo actuar en nombre de otro. No puedo desarrollar un proceso en nombre de alguien a quien no represento. Ahora, si se diera el caso de que yo estoy domiciliado en el extranjero, soy un extranjero, y tengo un conflicto acá en el país con alguien del país, y yo quiero iniciar un proceso contra ese alguien de este país, pero no tengo ni bienes ni domicilio en el país. ¿Esto me permite iniciar el proceso a mí? ¿O yo tendría que garantizar las consecuencias de aquello que voy a reclamar porque yo no tengo ni bienes ni domicilio en el país y eventualmente puedo no tener razón? Fíjense, todas estas características que yo estoy mencionando, dejo de lado la clasificación que señalamos antes, entre las dilatorias y las ambulatorias, que tiene que ver con el efecto que provoca el proceso. Lo que yo estoy señalando tiene que ver con la constitución válida del proceso. No puede haber un proceso en donde no se reúnan todos estos que yo denomino, mejor dicho, no soy yo que los denomina, sino que los denominó von Bullock, los denominó presupuestos procesales. Yo tengo que tener un juez competente para actuar, tengo que tener una demanda correctamente planteada para poder desarrollar un proceso. No tengo que tener dos procesos en trámite por la misma causa, el mismo objeto, contra las mismas partes. Tampoco puedo actuar si no tengo la representatividad, si no estoy investido de la representación suficiente para actuar. Y tampoco podría actuar si no tengo ni bienes ni domicilio en el país. Esto último hay que ponerlo entre paréntesis porque el Código Civil introdujo una modificación muy importante que restringió automáticamente este sistema que ahora lo vamos a analizar.
artículo 2610 del Código Civil y Comercial de la Nación. Todos estos que yo llamo presupuestos procesales, mejor dicho, que von Bülow llamó presupuestos procesales en su teoría, el código los tomó en sentido negativo y las denominó excepciones previas. Fíjense, si yo no tengo un juez competente, esto en el código se llama excepción de incompetencia. Si yo no tengo una demanda clara, debidamente interpuesta con una pretensión concreta que sea suficientemente clara como para permitir que la otra parte se defienda. Esto se llama, en el código, en el artículo 347, excepción de defecto legal. ¿Por qué? Porque no es clara la demanda que planteé. Si yo inicié un proceso antes y ahora inicio otro, igual que el otro, que el anterior, esto en el código se llama excepción de litis pendencia. Si yo no tengo la representatividad suficiente para actuar en nombre de otro, esto en el código se llama excepción de falta de personería. Si yo no tengo ni bienes ni domicilio en el país, esto en el código, no en el 347, sino en el 348, se llama excepción de arraigo. ¿Con esto qué quiero señalarle? Con esto quiero señalarle que la ausencia de cualquiera de estos presupuestos procesales no me permiten tener por válidamente constituido al proceso cuando yo soy demandado e interpongo una de estas excepciones, incompetencia, defecto legal, falta de personería, litispendencia o arraigo, yo lo que estoy haciendo es atacando a ese proceso porque no está válidamente constituido. Fíjense que yo acá no me quedo solamente en el efecto que provoca la interposición de la excepción, si dilata el trámite del proceso o si lo concluye, que es válido, por supuesto. Un análisis así también es válido, no digo que no. Lo que yo estoy analizando acá es algo distinto. Estoy analizando cuál es el mecanismo defensivo que yo utilicé para atacar a la otra parte. No estoy metiéndome en el fondo de la cuestión, no estoy atacando el derecho troncal del invocado por el actor, tampoco estoy atacando el derecho que él tiene a ejercer una pretensión. Lo que estoy diciendo es que la pretensión que ejerce, de la manera que la ejerce, no la puede ejercer. ¿Por qué? Porque el proceso no está válidamente constituido. Lo que estoy atacando cuando interpongo este tipo de excepciones es al proceso. Entonces, yo, frente a los hechos invocados por la otra parte, estoy invocando una serie de hechos que impiden la constitución válida del proceso. Y hasta que no sean subsanados esas circunstancias que impiden que el proceso esté válidamente constituido, el proceso no va a poder continuar. Y si no se subsanan, el proceso va a extinguirse. Fíjense, cuando yo interpongo una excepción de incompetencia, lo que yo estoy señalando es, señor juez, usted no es competente para intervenir. Y ahí viene lo que veíamos en las primeras clases, cuando hablamos de la forma a través de la cual el demandado podía deducir una incompetencia ante el juez. Y decíamos que había dos formas, o ir al juez competente, o mejor dicho, al juez que el demandado considera competente, y plantearle una inhibitoria para decirle que se haga cargo el del juez del caso, como juez del caso, y que le diga al otro juez que se inhiba de entender, o plantearlo por esta vía, que es por vía de una excepción previa al contestar la demanda, que es precisamente la que se denomina declinatoria. Recuerden que es una opción que es excluyente. Si planteo una, no puedo plantear la otra. En este caso, lo que estamos analizando es que lo planteamos como excepción de previo y especial pronunciamiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo le estoy diciendo al juez, señor juez, este proceso no puede continuar porque usted no es competente. Muy bien, esta es una excepción. La otra excepción es la excepción de defecto legal.
¿yo qué le estoy diciendo al juez? Señor juez, este proceso no puede continuar, porque yo no estoy siendo demandado a través de una demanda que sea clara, concreta. ¿Por qué? Porque no sé qué es lo que se pretende. Y entonces esta excepción se denomina excepción de defecto legal. Ahora, si hay otro proceso que está iniciado con anterioridad y ahora me inician una nueva causa por el mismo objeto, por la misma causa, con las mismas partes, yo qué le digo al juez, señor juez, este proceso no puede desarrollarse, no está válidamente constituido. ¿Por qué? Porque ya hay otro que está en trámite. Esto se llama excepción de litispendencia. Yo planteo una excepción de litispendencia. ¿Para qué? Para que ese proceso, segundo proceso, se vaya a acumular con el otro si ya está iniciado el otro. Porque no tiene sentido que tramiten dos procesos. Estoy invocando un hecho que impide la continuación del proceso. Si yo no tengo la representatividad suficiente para actuar en nombre de otro, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo estoy planteando una excepción de falta de personería. ¿Qué quiere decir falta de personería? Quiere decir que al otro que está interviniendo, que es el que me notificó la demanda, me dice, yo lo convoco a usted, no tiene la representatividad que le está invocando, porque le falta la personería. ¿Qué es la personería? La voz personería proviene de la voz persona. La voz persona proviene a su vez del teatro griego. El viejo teatro griego era a través de máscaras, que se llamaba persona, y el actor tenía una máscara por la cual personificaba a un determinado personaje. De ahí viene la voz personero, y el personero es el que actúa en nombre y representación de otro. Entonces, si yo voy a actuar en nombre de una asociación civil, tengo que acreditar mi carácter o mi cargo dentro de la asociación civil que me permita actuar en nombre y representación de la asociación civil. Si yo voy a actuar en nombre y representación de un consorcio, tengo que acreditar el carácter de administrador del consorcio. Si yo voy a actuar en nombre y representación de otra persona, el señor Juan Pérez, yo tengo que acreditar que Juan Pérez me dio un poder para poder actuar en nombre y representación de él. Si yo voy a actuar en nombre y representación de mi hijo menor que cometió un hecho, este, un cuasi delito, porque le rompió el vidrio de una puerta a un vecino, por ejemplo. Me acuerdo que yo de chico, jugando a la pelota, le rompí, por eso me acordé de eso, le rompí el vidrio a un vecino. Por supuesto mi papá se hizo cargo, pero me asusté mucho y salí corriendo para casa. Este, Entonces, si eso termina en un proceso, mi papá tiene que acreditar que yo, siendo menor, no puedo actuar en el proceso, porque no tengo capacidad procesal para estar en el proceso, porque soy menor de edad, y él cómo justifica la representación, con la partida de nacimiento mía, acreditando que es el padre, ¿no es cierto? Como ustedes ven, lo que estoy señalando ahí es que mal podría desarrollarse un proceso íntegramente y el juez dictar sentencia para alguien que no está debidamente representado. Y esta representación, el juez la puede llegar a advertir hasta en el momento de dictar sentencia. Y en el momento de dictar sentencia tiene que hacer subsanar el inconveniente bajo procedimiento de no poder continuar el proceso, por no poder dictar sentencia. ¿Por qué? Porque no pudo actuar en nombre de representación de otro si no tiene facultad para representarlo. Y lo último que les decía con respecto a la excepción de arraigo es que hay que tener cuidado porque hoy el Código Civil y Comercial de la Nación redujo notablemente eh, su impronta, las particularidades que tiene esta excepción, y tendríamos que ver si existe algún tratado de reciprocidad, en este caso con el país del cual la persona que reclama es oriunda, para ver si es viable o no la excepción de falta de la excepción de arraigo. Como ustedes ven, en todos los casos lo que se articula es un hecho que resulte impeditivo del desarrollo del proceso, porque no puede constituirse válidamente un proceso precisamente porque la parte
no puede actuar, no puede seguir actuando sin subsanar antes el defecto que se plantea en el proceso, sea que el juez es incompetente, sea que la demanda no es clara, sea que haya otro proceso iniciado antes, sea que no haya personería suficiente para acreditar, o bien sea porque el, el actor no tiene ni bienes ni domicilio en el país. Todos estos hechos impiden el desarrollo del proceso. La superación de estas circunstancias va a permitir la continuación del proceso, bajo apercibimiento de que si no se superan estas circunstancias, el proceso queda extinguido. Por ejemplo, si se trata de una excepción de incompetencia y el juez que interviene es un juez de la capital federal, pero el competente debería ser un juez de la provincia de Córdoba, el expediente se archiva acá porque no pertenecen a la misma jurisdicción y hay que iniciar el juicio en Córdoba. Distinto es si se trata de la misma jurisdicción, porque si yo inicio un juicio en un juzgado civil, pero se plantea una cuestión de competencia y el juez competente es el juez comercial, eventualmente el juez civil, si es incompetente, le va a remitir las actuaciones al juez comercial porque están dentro de la misma jurisdicción. Como ustedes ven acá, yo lo que estoy atacando a través de un hecho impeditivo es la constitución válida del proceso. Hasta tanto se subsane, el proceso no va a poder continuar. Ahora, después de este corte, vamos a ver cómo se pueden invocar otros hechos que puedan ser tanto impeditivos como extintivos, ¿eh? dentro de todo el régimen este denominado excepciones de previo especial pronunciamiento. Ya venimos para respetar los bloques en el tiempo para que la grabación salga bien.